Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas, las hormonas. Hoy tengo el placer de compartir tiempo y seguro que mucho conocimiento con Sara Marín. Sara Marín es médico, es especialista en microbiota y en salud femenina, es una apasionada, como ya dice, de explicar las cosas para que se entiendan y además se define como una murcianica con mucho honor. Millones de gracias, Sara, por estar aquí, compartir un trocito de tu día y tu conocimiento, que es mucho, con nosotros, y espero que estés a gusto. La verdad que sí, hemos estado hablando ya un rato, o sea que encantada, Isa. Millones Está de gracias. Y te quiero agradecer, antes de empezar, públicamente toda la labor que haces de divulgación, porque te lo he dicho fuera de cámaras, pero creo que de buen nacidos es ser agradecidos, así que Me encanta gracias. esa frase. Gracias por hacer algo tan bonito como estás haciendo, que es ayudar y bajar un poco a tierra lo complejo que es el cuerpo humano, pero a la misma vez lo bonito que es. Así que millones de gracias. Yo creo que eso lo compartimos las dos, la verdad. Millones de gracias, Sara. Y antes de entrar como en materia, a mí siempre me gusta como que la gente conozca a la humanidad y a la persona detrás del personaje que puede ver en redes sociales, Sara. Y entonces me gustaría que nos contaras qué es lo que te llamó a ser médico y qué sigues viendo hoy en día, esa motivación en tu práctica diaria. Es decir, ¿sigues teniendo esa sensación de decir, no hubiera estudiado otra carrera? Pues mira, a ver, la verdad que sinceramente yo creo que cuando de que era pequeño, como que sentía, no quiero que esto suene pretencioso, pero sentía como que conectaba con la gente de una manera especial. Como que alguien o lo miraba y sentía que a lo mejor podía estar triste, podía estar mal, me contaba algo y yo sentía que hablando con esa persona la ayudaba. Y eso me hace sentirme como súper bien. Una vez estábamos en un curso y nos dijeron, las personas que tienden a ayudar a otras personas tenemos dos vértebras menos. Y lo decían en el sentido de que cuando alguien necesita ayuda ya estás con la cabeza así para mirar qué le pasa a esa persona. Entonces como que siempre he sentido como la necesidad de, aunque suene así repetitivo, de ayudar a las personas. Y hoy en día ya sabes que los médicos estamos en una situación a veces un poco difícil y es verdad que a veces cuando estás 20 horas de guardia se vislumbra un poco, se opacifica la vocación. Pero es verdad que cuando una viejecilla me dice, gracias Sara por atenderme, de verdad que eres un amor, me ayuda muchísimo, yo es como que ya siento de verdad que aunque ese día haya sido un día malísimo, como que se me soluciona el día. Ya solo con el mensaje de que esa persona de verdad me mira con los ojos, le brillan y siento que la ayuda. Qué bonito es esto, ¿eh? Es súper bonito, Sara. Mil gracias. Ay, me ha encantado. Justamente un poco hilando en relación a esto de, ostras, Isabel, al final con muchas horas de trabajo, muchas horas de consulta, ya terminas un poco también tú misma saturada, cansada, pierdes esa empatía. Hilando un poco eso, cada vez más, me imagino que tú habrás visto en la consulta con médico de familia mucho, se busca en Google ¿por qué puedo estar cansado? ¿Por qué estoy tan cansada? Entonces, me gustaría que dijeras a la gente, ¿cuándo un cansancio deja de ser normal y amerita el estudio de algo? ¿Y cuáles son las causas que tú, en tu experiencia, has visto más frecuentes de cansancio y se afectan diferente a hombres y a mujeres? A ver, el cansancio puede ser un cansancio normal. Hoy, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo vine al podcast este, estoy más nerviosa, luego acabo y estoy como más cansada porque ha sido como un pico emocional. Por ejemplo, mañana me caso y estoy organizando las cosas, pues estoy cansada, normal. Cuando el cansancio, que es lo que veo mucho en consulta y lo que también me ha pasado a mí en mi propia carne y me ha hecho empezar también a divulgar, es cuando el cansancio aparece con otros síntomas. Estás irritable, tienes antojo, te despiertas como si no hubiese dormido. Entonces, cuando todo eso aparece, aparece una desregulación que te está indicando que hay algo más detrás, que hay una inflamación, que hay una desregulación hormonal. ¿Qué pasa? Que hay varios factores que pueden estar detrás de eso. Uno de los factores más famosos, ya lo sabes, que a veces la gente está un poco cansada ya de este gran enemigo que tenemos, que, como sabrás, y creo que mucha gente no es consciente que este gran enemigo en realidad es nuestro mejor amigo, que es el cortisol. Lo que pasa es que el cortisol, cuando lo llamamos tantas veces a que venga, al final el cortisol acaba cansándose. Es como que la mitad pasa por tres fases, ¿no? Al principio el cortisol llega a la célula y entonces le dice a la célula, oye, y baja la inflamación y el estrés. Y la célula le hace caso. Luego otra vez lo llama y lo llama muchas veces. Entonces la segunda vez ya la célula está un poco harta y ya no le hace caso al cortisol porque el cortisol no para de venir. Y la tercera vez ya el cortisol dice, oye, yo estoy harto ya, porque no paras de llamarme, la célula no me hace caso, aquí hay mucha inflamación y mucho estrés. Y entonces el cortisol desaparece, acabas con un cansancio extremo, una fatiga extrema, y ahí es una señal de alarma. Luego, otros factores, la microbiota, que a mí
ya sabes que es un tema que me encanta. La microbiota está, bueno, hay un eje intestino-cerebro-microbiota, está muy relacionada con la neuroinflamación. Cuando se inflama el cerebro, tienes ansiedad, puedes sufrir depresión, cansancio. Y luego, pues ya déficit de ferritina, déficit de vitamina B12, déficit de magnesio, todos esos déficits que ahora los suplementos tanto nos están ayudando, al final, a veces no sabemos que tenemos esos déficits o no le damos importancia porque como estamos acostumbrados al estrés que vivimos día a día, es como que lo normalizan, ¿no? Y al final, eso llevado a largo plazo produce también alteraciones en una inflamación crónica constante que produce enfermedades graves. Bueno, yo lo que te estaba contando antes, me acaban de diagnosticar una enfermedad autoinmune que probablemente venga de esos cansancios a los que no he escuchado, esas señales de mi cuerpo que no he escuchado. ¿Y afecta más a mujeres? Pues sí, porque las mujeres, a ver, las mujeres al final, pues, hormonalmente y también por a veces psicológicamente, emocionalmente, fisiológicamente, vivimos el estrés de una manera más intensa. Nuestra amígdala se hiperactiva más ante la amígdala es la parte que regula las emociones de nuestro cerebro. Se hiperactiva más. El cortisol también se activa más. Entonces, pues, creo que sería diferente. Y si te dijese 3 síntomas de cansancio muy preocupantes en la medicina, te diría, si se acompaña de fiebre, por decirte 3, de fiebre, de sudoración o de pérdida de peso. Son 3 síntomas que creo que la sociedad tiene que tener también muy presente de, oye, alarma máxima. O sea, Isabel, el cansancio se acompaña de fiebre, de sudoración nocturna o pérdida de peso, es, ostras, ve urgentemente a tu médico de familia que te vea. Pero a la misma vez, el cansancio si se acompaña de otros síntomas, como tú has dicho, de sudores nocturnos, levantarte como si te hubiera pasado un camión por encima durante la noche, cambios en el apetito, cambios en el estado de ánimo, también ameritan un estudio porque probablemente, como tú dices, Sí. igual viene por la microbiota, igual viene por un cortisol crónicamente alterado, etcétera, ¿no? Claro, no es algo grave per se de ve mañana a urgencias, pero sí es algo que no tenemos que, o sea, no tenemos que hacer oídos sordos. Es decir, yo lo que siempre digo es que hay que traducir lo que tu cuerpo te está queriendo decir. Si tu cuerpo está dando señales pequeñitas, no lo normalices porque la sociedad está igual, porque tu amiga está igual, porque tu prima está igual, porque mi hermana tiene 2 críos, está desquiciada y está cansadísimo, porque mi amiga también está en la carrera, está... Pero al final hay que escuchar al cuerpo porque el cuerpo te manda señales antes de enfermar y tú también lo habrás vivido en tu propia piel. Las señales que manda a veces el cuerpo antes de enfermar, ¿de verdad? Sí, lo que pasa es que en casa de Rayo soy cara de mal, literalmente, totalmente. Y justamente me encanta lo que has dicho porque hablando otra vez de cosas comunes que tendemos a normalizar, porque creo que vivimos en una sociedad donde parece que lo común sea lo correcto o lo normal, y no necesariamente lo que ocurre a todo el mundo es lo normal. Entonces, cada vez yo también veo que es más común, ostras, tengo una hinchazón abdominal que no puedo, tengo unas digestiones pesadas, tengo un reflujo continuo, ergo, cada vez hay más prescripción de fármacos, omeprazol, pantoprazol, que están a la orden del día. Entonces, en tu opinión, ¿cuándo es atribuible a que una comida sea un poco más pesada de lo habitual y por tanto es normal que tú estés hinchada, con gases, con reflujo? ¿Y cuándo tú consideras, ostras, te voy a hacer una historia buena porque puedes tener una disbiosis, puedes tener un sobrecrecimiento bacteriano? O sea, ¿cuándo la gente que está en su casa puede normalizar una hinchazón puntual y cuándo no debe normalizarla? Es que, a ver, esto lo veo como un poco complicado de discernir, porque, a ver, mira, yo, por ejemplo, cuando empecé a encontrarme mal, porque tengo una enfermedad digestiva, cuando empecé a encontrarme mal, yo lo normalizaba mucho porque soy una persona muy nerviosa y lo asociaba mucho a intestino irritable. Pues las disbiosis, es decir, la alteración de la microbiota, el intestino irritable que te produce diarrea, estreñimiento, el SIBO que te produce esa inflamación de la barriga y una alteración también que de la microbiota al final, si es que el SIBO es una alteración de la microbiota. Al final, yo todo eso lo normalicé porque, pues bueno, pues es lo que sufre todo el mundo y tal. A veces tenemos síntomas que puede parecer que son los típicos, pero es que siempre detrás puede esconderse un reflujo, puede ser normal si te pasa con comidas puntuales, pero si realmente tú, por ejemplo, llevas más de 2 semanas, más de 3 semanas con un reflujo continuo, sobre todo yo ahí te diría el tiempo como medido. Si tú llevas con un síntoma más de 2 semanas o, por ejemplo, no lo relacionas con que hayas sufrido estrés, que te haya pasado nada, pues lo miraría. Ahora, síntomas alarmantes, como te digo, con el cansancio, pues moco en la caca. Hay mucha gente que no sabe que el moco en la caca puede indicar una enfermedad. La sangre en la caca. La caca dice mucho y nos habla mucho de cómo... Y nunca la vemos porque nunca la vemos, tiramos de la cadena, ¿sabes? es que sí es verdad. O sea, que hay que fijarse, o sea, porque al final, bueno, la caca negra ya es
indica enfermedades más graves. Pero al final todo eso, o antecedentes de enfermedades en tu casa, que tenga alguna enfermedad, celiaquía, cáncer de colon, una anemia, por ejemplo, lo que pasa mucho en los médicos, y lo veo mucho en compañeros, es que la anemia la enmascaran. Te pongo hierro y enmascaro la anemia, pero ¿esa anemia de dónde viene? Una cosa es que tú seas una mujer que puedo decir, vale, que tenga una sangrado muy abundante y que de forma puntual te hayan dicho, bueno, vamos a probar, vamos a poner este tratamiento, a ver cómo va. Pero cualquier cosa mantenida. Y una persona que no esté, un hombre de 50 años, o una persona que no esté en etapa fértil, que no tenga ciclo, no la enmascares, no puedes enmascarar una anemia. Entonces, pues te diría, esa de carácter urgente, pero igualmente yo, por lo que he vivido, por mucho que los síntomas sean una digestión pesada, si tú eso lo mantienes, supongamos, más de 2 semanas, más de un mes, es una cosa que hay que consultar. Y que yo haré un estudio más allá porque al final nunca sabes qué puede venir detrás de ese síntoma. No asustarte, pero sí consultar. O sea, el resumen es, no normalicemos que tú después de cada comida tengas una hinchazón, No hay que normalizarlo. tengas digestiones pesadas, que tengas reflujo. Es decir, un día o 2 días y después de la comida de Navidad, obviamente todo el mundo probablemente tengamos un poco más de reflujo, pero que eso se convierta en tu leitmotiv, desayuno, comida y cena, ostras, no normalices esto porque tú ya hayas asumido que en ti es normal. No, siempre es mejor descartar que no haya nada malo, ¿no, Sara? Pues Claro. que vayas al médico que te analice lo de las heces, que me ha parecido muy interesante. Lo del moco en las heces, ¿por qué puedes tener moco en las heces? Pues mira, yo por ejemplo, que tengo Crohn, tengo moco en la caca, porque al final el moco, bueno, igual que cuando tú te resfrías, ¿no? Y tienes moco, el moco es o sea, lo que indica es que hay algo inflamado. El moco es como un mecanismo de defensa de tu cuerpo. Pues igual que lo tienes en la nariz, porque si te mete un virus, una bacteria y produces moco para protegerte o para luchar contra ese bichito, tu cuerpo, tu intestino produce moco porque está luchando contra algo. O sea, que el moco de la caca es un mecanismo de defensa de que tu cuerpo está luchando contra alguna patología, alguna enfermedad, algún virus. O sea, que igual que cuando tenemos moco en la nariz es porque probablemente estemos resfriados, cuando tenemos moco en la caca probablemente sea un mecanismo de defensa Claro. que te dice hay algo en tus 9 metros de intestino delgado que pasa algo. Claro, hay algo que está inflamado y está produciendo moco, o sea, es un carácter, o sea, de carácter inflamatorio. Al final te indica inflamación. Es que me parece muy interesante porque sí que es verdad que la gente con la sangre igual puede estar mucho más Sí, está más más alerta, ostras, una hemorroide, un divertículo, o una enfermedad autoinmune, pero lo del moco en la caca me parece muy interesante porque yo creo que muy poca gente puede saber esto y es muy útil. es súper útil y es más cuando, o sea, yo cuando lo estudié en la carrera, lo asociaban también a intestino irritable, que es algo súper común en la gente. Pero cuando fui al cirujano y le dije, oye, mira, tengo moco, pero bueno, eso es porque estoy estresada, me dijo, Sara, casi toda la gente que tenemos con moco aquí tiene patologías graves de 3. O sea, el moco es para nosotros, para los cirujanos, una señal de alerta al final. Ostras, muy Y bueno. el moco no te das cuenta, a veces hay que mirar bien, ¿eh? Sí, O sea, que me encanta esta parte. Justamente estás nombrando mucho a lo largo de esta primera parte del podcast. Ostras, Isabel, cada vez normalizamos más problemas intestinales en relación a el síndrome del intestino irritable, que tú sabes que está vinculado a una ansiedad, a un estrés. Y mi pregunta es, ¿cómo diferencio entre una ansiedad más de mi cabeza cerebral y una ansiedad corporal? O sea, ¿cómo? Porque no todas las ansiedades son iguales, no se manifiestan bien en todo el mundo. Entonces, danos un poco de luz, ¿cómo se relaciona la ansiedad como sentimiento con problemas a nivel corporal? ¿De qué maneras la ansiedad puede darnos la cara? claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, la ansiedad y la depresión, vamos a hablar de manera conjunta. Esto pasa a veces que la gente piensa que porque no está triste, o porque no llora, o porque no se pone nerviosa ante un examen, imaginemos, no tiene ansiedad, no tiene depresión. Y lo que pasa es que el cuerpo, a veces cada cuerpo es un mundo, y somatiza lo que siente de manera diferente. Hmm. Y eso siempre a veces la gente dice, pero se por dentro. Pues es una forma de decir que a veces lo manifestamos de manera diferente. Entonces, mira, a mí me pasaba, y le ha pasado justo a muchos pacientes que me lo han contado, que en mi época de mucho estrés, yo a lo mejor estoy estudiando algo y en ese momento no estoy nerviosa, pero por la noche me despertaba como que no podía respirar, me ahogaba, ¿sabes? Y entonces decía, ¿pero qué me pasa? Yo intentando pensar, a ver qué me pasa ese día que yo digo, pero si es que no tengo nada en la cabeza, si yo no estoy nerviosa. Pero es porque tú vas subconscientemente, en el subconsciente vas como viendo episodios de ansiedad que al final tu cuerpo los manifiesta en forma de inflamación, de estrés, de malas digestiones. Entonces, no solo una ansiedad psicológica es más de
me dices que estás enfadado conmigo, me pongo triste. Tú lo relacionas, es causa, efecto. Pero en la otra, tú, o sea, la otra tipo de ansiedad, la ansiedad más física, tú no relacionas la causa con el efecto. Tú te encuentras mal y tu cuerpo está desregulado, pero tú no sabes qué hay detrás, no sabes identificar la causa que hay detrás. Simplemente tu cuerpo está totalmente patada arriba. Y igual es una pregunta un poco complicada. ¿Cuáles son, en tu experiencia, los 3 síntomas corporales que más se relacionan con una ansiedad? Pues en las digestiones, bueno, esto a la gente le pasa muchísimo, de tener diarrea durante a lo mejor 3 semanas porque está más nerviosa, estudiar de dónde puede venir todo, hacerte 500 analíticas, que hay que hacerla como hemos dicho antes, y que realmente lo que tengas detrás sea una ansiedad que a lo mejor no te habías dado cuenta, porque de repente tú tienes el cortisol aquí y cuando el cortisol baja porque has tenido un proyecto importante o has tenido algo difícil, te pones mala de repente. Es decir, que la digestión sería para mí una de las principales. El sueño, el sueño se ve súper afectado. Bien sea que tienen insomnio de conciliación o bien que te despiertas a las 4 de la mañana y pasa muchísima gente, a mí me ha pasado, te despiertas a las 4 de la mañana y me con los ojos así como platos de como si estuvieses de fiesta, ¿sabes? Estoy igual de activa. Y la tercera que te diría sería tercera. Es que la más importante que Pues tiene las 2 que has dicho. digestión y sueño. A lo mejor lo me acuerdo alguna vez, pero las que más peso son esas. Y en relación a eso, ¿qué 3 cambios realistas, Sara? ¿Vale? Porque cada vez es más complicado ser realista en este mundo. ¿Qué 3 cambios realistas para reducir el impacto físico y mental del estrés crónico propones a la gente? Pues mira, pueden parecer tonterías, ¿sabes? Porque dices tú, pues esta tontería. No, no. Pero esto os lo digo yo de verdad que a mí, como que lo he notado un montonazo. La primera es respirar antes de comer. Cuando venía para acá, me he puesto a comer, que yo misma digo, en casa de cuchara de palo, porque me he puesto, ¡ah! Y entonces al final, ¿cómo tu cuerpo va a digerir si está en modo alerta? Bueno, porque hay como 2 tipos de sistema nervioso, el simpático, que es el que te tiene alerta, y el parasimpático, que es el del nervio vago, el que te calma y todo esto. Cuando tú estás alerta y tienes activo el simpático, tu cuerpo lo que piensa es, no podemos digerir, tenemos que sobrevivir. Entonces tú, la digestión, el movimiento del intestino se para, las enzimas no se producen bien, no se absorben bien los nutrientes, porque el intestino no está, o sea, no es el momento de digerir alimentos, es el momento de prepararte para la alerta que estás sufriendo. Entonces, respirar 60 segundos, ¿no? Respiración en plan 4-4, inspiro, expiro, durante 60 segundos antes de comer, para decirle a tu cuerpo, estás en calma, vamos a comer, vamos a digerir bien la comida. Luego, la segunda que diría que a mí me ayuda un montón y lo noto sobre todo cuando estoy de viaje. Cuando estoy de viaje, como camino mucho después de comer, no me puedo acostar en ningún lado, ojalá, pero me viene genial porque camino mucho. Me sienta toda la comida súper bien, no estoy hinchada. Digo, es que me sorprende un montonazo. O sea, que me sienta bien. Y luego, otra cosa que puede ayudar a que nos siente mejor la comida es, esto no siempre es posible, pero si es posible, pues genial, el orden de los alimentos. Tomarte primero la fibra, después la proteína y después el carbohidrato, porque la fibra, vamos a decir, es como el freno de un Ferrari. O sea, la fibra, cuando tú vas a tomarte el carbohidrato, que es lo que sube la glucosa, la fibra hace, como la te la tomaba antes, ¡fum! Y frena esa subida de glucosa. Entonces digieres mejor, no tienes tantos antojos luego, no tienes tanta hambre, tanta ansiedad. Esos serían mis tres tips. Sari tips. Entonces, por resumir y cerrar este capítulo es, Isabel, la ansiedad se puede manifestar no solo a nivel mental, sino a nivel corporal y lo que tú más has visto que se afecta es el sueño y la digestión y para mejorar la digestión, en general tú recomiendas antes de comer 1 minuto de respiración, 4 segundos de inspiración y 4 de expiración, después caminar, si podemos, 10 minutitos después de las comidas y el orden de las comidas, fibra, nuestro mejor amigo, después proteínas, después carbohidratos y grasas, ¿no? Sí. Perfecto. Sara, yo voy a hacer los 3, ¿eh? Es que porque No son tan difíciles. no, También. en el fondo no. O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que vivimos en una sociedad donde cuanto más complejo es lo que propone una persona, más gente lo hace, porque tendemos a eh, infraestimar lo simple como, es tan fácil que no, Que no no es va a correcto. En funcionar. cambio, si tú llegas a decir, no, para las mejores digestiones hay que estar 10 minutos de pata coja, luego hacer el pino y luego salir a la puerta, abrirla y cerrarla 5 Y veces, chipar un clavo y tomarte una seta de resi. más gente lo haría. O sea, nos O ya lo sé, no, es verdad, ando. Em, y luego, Sara, me gustaría que, justamente hablando de la comida, me gustaría que hicieras una aclaración que yo creo que es muy importante en el mundo actual,
porque comer sano no siempre implica estar saludable. Pues porque al final tú puedes, bueno, primero que a veces pensamos que comemos sano y no comemos sano porque, bueno, los alimentos pues a veces no es lo mismo. Cuando que mi madre tenía su huertecillo, tenía sus cabras y esas cosas, comía esos alimentos, ya lo sabemos, que los alimentos que se producen ahora, industrializados, y a veces nos pensamos que porque un yogur sea cero o azúcares o tenga edulcorantes es mejor. Eso partiendo de la base de que, bueno, ya sabemos todos que hay alimentos engañosos, por así decirlo, nivel marketing alimentario. Y luego, por otro lado, estaría el tema de cómo está tu cuerpo antes de digerir un alimento. Es decir, igual que hemos hablado de que tú no digieres igual si estás en modo alerta, porque tu cuerpo no está preparado para digerir, si tu microbiota está alterada, las bacterias son las encargadas de tomar, por ejemplo, alimentos como tu fibra y producir sustancias como ácidos biliares, ácido graso de cadena corta, y todo eso te repara tus barreras, te baja la inflamación, te regula el sistema inmune. Pero si tienes tus bacterias alteradas, tienes más bacterias malas que buenas, pues tu digestión, por mucho que comas bien, no va a funcionar igual. Si no descansas, tu cuerpo también va a estar inflamado, alterado, el cortisol va a estar desregulado y al final, estas cosas diría yo que el resumen sería que al final tu cuerpo tiene que estar preparado para el alimento. O sea, por mucho que tú tomes un buen alimento, si tu cuerpo no está bien preparado, ese alimento no se va a digerir bien. Si tus paredes están inflamadas del intestino, no van a absorber los nutrientes. Si tú estás alterado, no va a estar tu cuerpo preparado para hacer la digestión. Me parece maravilloso. Tú puedes comer todo lo bien que quieras, pero como no tengas la capacidad de asimilar esto, porque tú estás en un estado de alerta continuo, poco va a hacer. O sea, por eso mucha gente no, es que yo como todo lo que supone que decís que hay que comer, tomo fibra, tomo brócoli, tomo proteínas de calidad, pero yo cada vez me encuentro peor. Es que igual lo que hay que solucionar antes es todo el ambiente que no te permite aprovechar toda esa comida que estás haciendo bien. Claro, es que lo que hablábamos antes, que al final nos llenamos mucho los ojos con los alimentos, del alimento mágico, magnífico, espectacular, o el alimento más maligno del universo. Vale, sí, sí está muy bien. Pero a lo mejor tenemos también que centrarnos mucho en cómo está nuestro templo, cómo está nuestro cuerpo. Si tú tienes una gasolina premium, ¿sabes? Pero se la echas a un coche que está viejísimo y que tiene el motor que no funciona, por mucho que tú le eches la mejor gasolina del mundo, estás maquillando algo. Eso no va a funcionar bien por mucho que tú utilices los mejores productos. Entonces, todo tiene que estar en un equilibrio. Y es todo un círculo y un ciclo. Y si no funciona bien una cosa, en cadena la otra no va a funcionar bien. Por mucho que tú te cuides muchísimo. Tienes toda la razón, Sara, me encanta oírte. Justamente, hilando un poco toda la conversación que estamos teniendo, hemos hablado de lo importante que es manejar la salud mental, que la ansiedad es cada vez un problema, que la ansiedad se puede manifestar más allá de me pongo a llorar, estoy triste, estoy con taquicardia, se puede manifestar con problemas de la digestión, que les explica muy bien, y luego has dicho, y también, que es muy frecuente, puede manifestarse como problemas de calidad del sueño. Entonces, en este sentido me gustaría, ¿cuánto de frecuente y cuánto de preocupante ves el sobreuso actual de fármacos tipo benzodiazepinas para el sueño? Porque, primero, en mi experiencia, creo que las personas más vulnerables, que son las personas mayores, son las que más recetadas tienen. Y luego, lamentablemente, yo cada vez veo que gente más joven está utilizándolas y normaliza el uso de benzodiazepinas, gente de 18, 20 años. No, es que estoy nerviosa por los exámenes, no, es que estoy con el juego excitado, me tomo una. Entonces, eh, ¿qué opinión te amerita esto? ¿Y cómo crees que deberíamos los médicos abordarlo? ¿Y qué estrategias tú propones para que eso sea el último recurso? Porque al final las benzodiazepinas son fármacos que están hechos y cuando se prescriben adecuadamente, que es puntualmente, están bien, el problema es su cronificación. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre todo esta locura de las benzodiazepinas? Me parece que es un problemón, literalmente. O sea, mira, eh, mi madre tiene benzodiazepinas pautadas desde tiene 40 años, mi tía también, a mí de mi madre, o sea, es exagerado, claro, yo ahora que soy consciente, entonces ya estoy tratando todo esto, pero es brutal cómo se mandan a la ligera, pero ¿sabes por qué pasa esto? Esto pasa con muchas cosas que están pasando hoy en día en la salud. Los médicos no tienen tiempo, aparte que habrá médicos que no sean a lo mejor por los médicos, pero bueno, la mayor parte es que los médicos no tienen tiempo, sobre todo los médicos de familia, que al final creo que es una especialidad que la mayor y la esencia de esta especialidad es tratar la base y prevenir, y no se está haciendo, no se está dando importancia porque no hay tiempo. Y al final lo que se hace es recurrir a el recurso fácil, el parche de las cosas, que son las benzodiazepinas, antidepresivos fáciles. Yo he visto en una consulta, en 2 minutos de cómo estás, estoy triste y hace 2 semanas que estoy llorando, venga sertralina. Sí, yo también lo he visto. Así de veces. No. Pero claro, al principio me sorprendía. Pero luego que decía,
Si es que claro, si tiene 4 minutos, ¿sabes? Si está colgando Maripili el bolso y ya estás pensando, madre mía, que no me da tiempo. Entre que coloca el bolso y lo coge, ¿sabes? Entonces, Que es verdad. Es que me río, pero es que es súper. es verdad, entonces ese es el problema. ¿Qué pasa con las benzodiazepinas? Porque al final la gente se piensa, porque cuando te las tomas te duermes, genial, pero al final fragmentan el sueño, rompen la estructura del sueño y van a provocar unos problemas a largo plazo en las personas ancianas, de demencia, deterioro cognitivo y sobre todo esa alteración general que pasa a raíz del sueño, que no solo el sueño. El sueño, durante el sueño está en muchos sistemas que te hacen, pues el sistema linfático, no linfático, el linfático que como que limpia las toxinas, te regenera los tejidos. Todo eso en las personas que toman benzodiazepinas está, o sea, está roto, o sea, no se está produciendo de la manera correcta porque se fragmenta el sueño. Y tú no cumples todos tus ciclos del sueño profundo y todas las fases, la fase REM, la fase no REM. Entonces, creo que la gente no es consciente porque se está normalizando mucho el que ante cualquier problema, como tú dices, la pastillica. Porque creo que, también lo hemos hablado antes, que hemos hablado muchas cosas antes que eran píldoras de lo de ahora. Sí. Que la gente hoy en día creo que está como muy fluyendo y a lo fácil, ¿sabes? No se quieren como esforzar. Y al final, creo que yo también lo entiendo que es difícil, a mí me pasa, pero creo que estar sano requiere un esfuerzo. O sea, lo fácil no es estar sano. Lo fácil es estar insano. Y tú tienes que esforzarte para estar sano. Entonces, tienes que regular el sueño y a lo mejor tienes que mirar muchas cosas que están pasando en tu vida para que ese sueño funcione. A veces necesitarás fármacos, pero igualmente las benzodiazepinas no son los mejores. O sea, me ha gustado. Voy a repetir la frase porque me ha parecido que es un pedazo de bomba de frase. Es que estar sano es un esfuerzo actualmente. O sea, fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora tenemos el privilegio de que optamos casi por muchas veces estar enfermos, o sea, obviamente salvando las distancias. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que vivimos nos induce a la enfermedad. O sea, es un ambiente sedentario, es un ambiente donde las comidas ultraprocesadas son curiosamente mucho más baratas que las comidas reales, que una pieza de fruta, que un pescado, legumbres, etcétera. Y luego además se priman hábitos tóxicos como mola porque fuma, como mola porque vapea, como mola porque nos toma unas cañas. O sea, todo No nos eh, rodea. lo que nos rodea y lo que está premiado socialmente suelen ser hábitos tóxicos. Salgo por la noche, me pego la borrachera de mi vida y que fue una noche top, volcamos todos, qué risas. Muy normalizado también el alcohol en la gente joven. Se afecta mucho más al cerebro, está súper normalizado. O sea, y luego como no me puedo dormir, una benzo y entonces, Eso lo he vivido yo. Me hincha alcohol, gente que conozco, y me tomo una benzodiazepina. Encima de todo, el alcohol deprime el sistema nervioso. Te tomas una benzodiazepina que te deprime el sistema nervioso. ¿Y tu cuerpo cómo se queda después de, después de eso? claro, entonces me ha parecido muy bueno que has dicho que es que actualmente estar sanos requiere un esfuerzo. Entonces tienes toda razón y me ha parecido muy empático yo entiendo, Isabel, porque soy la primera que dice estás tan desesperada que quieres la opción que te permita calmar tu sufrimiento un momento, pero yo siempre digo, esto es como una cuenta cero. Yo te doy este fármaco, te permito que vuelvas a estar un poco mejor, pero durante este tiempo tienes que hacer tú el trabajo que Luego luego. un puente, como un empujoncito a, vale, te voy a ayudar porque ahora estás desesperada. Y es verdad que en momentos desesperados, a veces tu mente no es capaz de regular, asumir y procesar. Entonces necesitas a lo mejor eso. Pero no es que el médico te lo pone y te lo deja ahí y ya, lo siento. Sí, es que es ese. Entonces, el tema de las benzodiazepinas me ha gustado que has dicho ojo, cuidado, que ya no es solo que te pueda generar tolerancia o dependencia, sino que es que además las benzodiazepinas cambian la estructura, la arquitectura normal del sueño, y en el sueño no solo descansas, sino que se procesan emociones, se procesan las toxinas que te han dicho, y cuando algo que te tomas afecta a los ciclos normales del cuerpo, todo se va a afectar, Isabel, se va a afectar cómo tú procesas las vivencias que has tenido el día de antes, cómo procesas lo que estás estudiando, lo que no, cómo procesas tu sistema inmune, tus hormonas, tu toxicidad, o sea, tus microtoxinas que se acumulan en el día. Entonces, me parece muy bueno, Sara, y me gustaría que me dijeras qué 2 consejos, igual que nos has hecho esos magníficos de la digestión, que me han gustado mucho, esos 3 consejos, ¿qué consejos podrías dar fáciles de esos que tú das y prácticos para el tema del sueño? Pues mira, uno diría yo que a mí me afecta bastante, que es cuando ceno tarde. De verdad que esto estamos hartos de escucharlo. Y también otra cosa más que nos mete la sociedad en que con los horarios que llevamos es muy difícil cenar temprano. Pero al final como que la insulina y la melatonina son enemigas, ¿sabes? Y si está una, la otra no está. Es verdad, ¿eh? Entonces, si está la insulina, la melatonina se queda a un lado.
¿Qué pasa? Que tu cuerpo está haciendo que digerir, no es momento de dormir, ¿sabes? Todo esto que el cuerpo te va activando, desactivando en función de lo que tú hagas o dejes de hacer. Entonces, cenar tarde, yo diría cenar 8, 9 máximo. Cenar tarde es una de las cosas que más nos afecta. Y luego otra cosa que diría que a lo mejor la gente no la tiene tan en cuenta, que es la hora a la que nos despertamos el fin de semana. Si tú te despiertas todos los días a las 8 y el fin de semana te despiertas a la 1 del mediodía, tu cuerpo tarda como 3 días en recuperar el ritmo circadiano que tú has alterado, ¿sabes? ¿En serio? Eso me parece súper interesante. Y eso lo hacemos mucho porque pensamos que vamos a reparar eso y no se recupera. O sea, tú porque duermas 4 horas ese día no vas a recuperar el sueño de la semana. Entonces la gente quiere recuperar el sueño y lo que hace es joder ese sueño, ¿sabes? Yo siempre digo, la deuda de sueño la tengo que... No, pues no, No, yo siempre digo, lo que no has dormido ya. o sea, que cuando tú, por ejemplo, esto me parece súper interesante. O sea, si yo, por ejemplo, durante la semana he dormido como 5 horas, 6 horas, que está muy mal, ¿vale? Y en fin de semana yo razono, hoy qué bien, voy a dormir, hoy voy a dormir 10 horas. Eso es malo porque tarda 3 días en recuperarse. Ostras, es que puede ser esto que por eso me esté como muy aturdida luego el fin de semana. Claro, es que mira tú con jaleo con lo del tema del horario del gobierno, de cambiar la hora o no cambiar la hora, porque afectaba a tu ritmo. Pues imagínate, si nosotros nos cambiamos la hora todos los fines de semana, si de Súper repente tú te verdad, ¿eh? despiertas 3 horas más tarde y tu cuerpo dice, ¿qué está pasando aquí? Pero no es esta la hora de despertarse. O sea, tu melatonina, tu cortisol, todo esto están en un ritmo y en un reloj perfecto en tu cerebro y en tu cuerpo para que todo funcione bien. Entonces, si tú coges, pues igual que si tú coges y te despiertas y no hay luz, estás con la pantalla, o sea, tu cuerpo se vuelve loco, no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, a qué hora, ¿sabes? O Todo sea, va en me un ritmo o circadiano. sea, los 2 tips me han gustado, pero es que el segundo me ha roto la cabeza. Es que voy a hacerlo Que así. todo el mundo se coge y se echa a dormir en plan de, la recuperé. Claro, no, o sea, me acabas de cambiar totalmente la rutina del fin de voy a probarlo. Mañana lo voy a probar. Mil gracias, Sara. Es que eres la mejor. Con respecto, ya hemos cerrado un poco, creo que temas de salud general. Hemos hablado del cansancio, hemos hablado de la ansiedad, de las digestiones, del sueño. Y ahora tú eres especialista en salud de la mujer. Entonces, me gustaría que nos explicases qué es realmente el ciclo menstrual. Parece una chorrada de pregunta, pero es que probablemente mucha gente no sepa las cosas básicas del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué te gustaría a ti que toda mujer que te esté escuchando sepa sobre su ciclo menstrual, sobre sus estrógenos, sobre su progesterona? Tienes la puerta abierta y el micrófono abierto. A mí me gustaría, más que hablar sobre, porque mira, que yo cuando estudiaba la carrera, como el ciclo menstrual, era lo que más odiábamos todas, en plan de que era súper, que era baja, que era no sé qué. Pero ahí sí que me gustaría dejar claro algo que veo más básico y más fácil, que es lo que no debes normalizar. Vale, Porque a mí me ha pasado mucho que en toda mi época de a lo mejor más estrés, de enfermedad y tal, yo he normalizado muchas cosas de mi menstruación. Que son los síndromes premenstruales, atención, te viene la regla, lloras, súper irritable, súper triste, cuando se te hincha la barriga muchísimo, cuando tienes reglas muy abundantes, todo eso son cosas que tenemos súper normalizadas hoy en día y que no son cosas normales de un ciclo menstrual normal. Obviamente, en todo eso juegan un papel muy importante los estrógenos y la progesterona, pero al final juega un papel más importante el cuerpo en sí, porque tu ciclo menstrual es una respuesta de cómo está tu cuerpo por dentro. Porque el ciclo no coge solo, es mucho más raro que el ciclo de repente coja solo por o sea, por las hormonas se regule. Lo que suele ocurrir es que te habrá pasado que en épocas de estrés muy alto se te altera el ciclo. Pues lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y están pasando cosas dentro de nuestro cuerpo y el ciclo es una señal más que nos está diciendo algo no está bien por dentro. No a lo mejor tu estrógeno y tu progesterona porque tengas una enfermedad que te esté produciendo eso, sino algo no está bien de que estás más estresada, tienes más ansiedad, mira, otros síntomas de ansiedad física que podemos detectar ahí. Entonces, fíjate en si tu ciclo es normal o no, y no cojas y digas, bueno, como toda mi vida llevo 2 meses con reglas súper fuertes, bueno, o sea, que yo estoy así y ya está. No. Y luego, algo que me parece súper interesante es que tu intestino también decide cómo es tu ciclo, ¿no? Es decir, en tu intestino tú tienes un grupico de bacterias que se encargan de regular tus estrógenos. Entonces, cuando tus estrógenos se desechan, se van por el intestino y entonces el intestino dice, ¿qué hacemos? ¿Lo eliminamos o lo cogemos otra vez? Entonces, si tú tienes bacterias buenas que funcionan bien, pues todo ese mecanismo funciona bien. Eliminar lo necesario, reutilizar lo necesario, pero cuando las bacterias están alteradísimas, lo que hacen es coger, producir una enzima que lo que hace es reutilizar un montonazo de estrógenos a veces, vuelven esos estrógenos a tu cuerpo, te da un picazo de estrógeno, pero además, estrógeno endemoniado, con malos, como los míos, el bicho este lila que se transformaba, pues estrógeno malo. Y entonces, las reglas dolorosas, la ansiedad premenstrual, todos esos síntomas que nos producen que pensamos
que es que tenemos algunas alteraciones complicadas endocrinológicamente hablando, y a lo mejor lo que tenemos es que comemos con una mierda, nuestra microbiota está al final súper desregulada, ¿ves? Parece que estoy inculpando, ¿no? Si yo también como a veces fatal. Pero nuestra microbiota está súper desregulada y todo ese reciclaje, la máquina de reciclaje o el puerto de reciclaje de tu estrógeno está alterado. Entonces, al final, el ciclo va mucho más allá del ciclo en sí. Hay un intestino, cerebro y todo, un eje funcionando que altera ese ciclo. O sea, porque al final mucha gente tiende a pensar que cuando hay un problema de estrógenos es porque produces mucho y realmente yo lo incidí en el libro, es muy importante también no solo lo que produces, sino cómo lo eliminas. Es decir, Claro. tu hígado tiene que funcionar bien, las 2 fases de eliminación de estrógenos tienen que funcionar bien y luego la tercera fase que mucha gente se olvida es, ostras, que los estrógenos también juegan un papel muy importante a nivel intestinal, porque lo que tú dices, hay una enzima que al final te dice, oye, esto que ya mi hígado ha dicho que se elimina, yo si estoy desregulada puedo decir que lo reabsorbo. Entonces, Isabel, yo no produzco mucho. A mí en mis análisis me sale que todos los parámetros ováricos todo está bien, pero yo tengo síntomas de reglas abundantes, reglas dolorosas, muchísima sangre, de repente Migraña, que pasa mucho también. migrañas, y es, ostras, pues igual es tu microbiota, igual hay que tomar más fibra, igual hay que cuidarse más en todo esto. Entonces, justamente me gustaría preguntarte, ¿qué aspectos a ti, es que eres especialista en salud de la mujer y microbiota, entonces, ¿qué aspectos diferenciales ves en la microbiota de la mujer versus el hombre? Y por tanto, ¿qué te gustaría a ti que una mujer supiera que tiene que cuidar extra más que un hombre, por ejemplo? Pues a ver, o sea, una de las cosas también muy importantes que veo que se diferencia el hombre y la mujer, es la manera de regular el cortisol, que está muy relacionado con nuestra microbiota, y por eso las mujeres yo creo que sufrimos más estrés, más ansiedad. Entonces, todos tenemos que cuidar la microbiota al final. Pero es verdad que las mujeres, aparte de este estroboloma, que bueno, que también los hombres tienen sus estrógenos, pero es verdad que las mujeres, por el tema de la perimenopausia, la menopausia, el ciclo menstrual, tenemos muchas alteraciones hormonales en nuestras etapas vitales, y al final la microbiota yo la utilizaría como una herramienta para poder regular todo eso, porque la microbiota se ve afectada por todos los cambios hormonales que sufre la mujer a lo largo de su vida. Entonces tenemos una microbiota como más sensible a los cambios y que sufre más cambios que la de un hombre. ¿Qué podríamos hacer? Pues en las mujeres es súper importante tomar fibra, tomar omega 3. Nuestra microbiota es más sensible a la inflamación, entonces produce o altera más el cortisol y nos inflamamos más, tú también lo verás. Entonces, pues súper importante el omega 3, la fibra, porque la fibra, como he dicho, la microbiota produce sustancias antiinflamatorias con la fibra. Y también otra cosa que, bueno, que esto a lo mejor es un tema más complicado, pero el descanso digestivo. No ayuno, porque puede ser que a una persona se siente bien, a otra le siente mal, pro ayuno, antiayuno, pero es verdad que sí que dejaría un descanso digestivo para que todo eso que está trabajando tanto pare un poco durante una hora, desde por la noche hasta que te levantas, aunque sean 12 horas, para que tu cuerpo descanse y haga ese reset que a veces las mujeres, por nuestros diferentes picos hormonales, tenemos más activo ese sistema, esa microbiota y toda esa función inflamatoria. O sea, que en general podemos decir que para cuidar la microbiota, hombres y mujeres, especialmente a las mujeres, toma fibra, toma omega 3 y haz un descanso digestivo. Es decir, no estés continuamente comiendo. Al final, deja que los cuerpos tengan sus procesos. Eso es. Ahí explicas también, Sara, que esta es una gozada. Eh, y para cerrar el podcast, justamente, esa frase tan buena que me has dicho, Isabel, lo complicado actualmente es estar sano. Me gustaría que a toda la gente que te escucha, ¿qué aspectos de salud básicos consideras que una vez al año, o al menos de manera periódica, una persona debería reevaluar, incluso personalmente, para saber, ostras, ¿estoy en un adecuado estado de salud o debo visitar a alguien? ¿Te refieres más analíticamente o...? En general, lo que tú consideres. A ver, yo cada año, vamos a hablar por ejemplo analíticamente, bueno, valorar sueño, cómo está el sueño, cómo está la digestión, mirarte la caca, mirarte el pipí, también el pipí nos dice muchas señales, son cosas básicas, pero es verdad que esas cosas tenemos que observarlas y de vez en cuando mirarlas. Pipí, caca, es que parece, No, está no, quedando no. como súper tal, pero No, no, no. has dicho antes lo simple es que parece que no tal. Vale, pues mirarte el pipí, que te habla mucho de cómo está hidratado internamente y es muy importante porque no bebemos agua hoy en día y es una de las cosas también que producen mayores patologías. Sí. Hay mucha enfermedad renal y muchas veces es por esa falta de líquido, que no hay perfusión al riñón. Mirarte la caca, porque muchos problemas digestivos y como normalizamos, no sabemos lo que es más alarmante y a veces la caca nos da muchas señales. Y el sueño. Y luego, si nos metemos analíticamente, yo me miraría
una glicada, es decir, te dice como la media de los últimos 3 meses de tu glucosa. La glucosa al final, la prediabetes, la diabetes, es un factor de riesgo súper importante. Luego, un perfil lipídico, pero una cosa que le mando aquí a enseñar a la gente, que te pidan un perfil lipídico que incluya la ApoB, que es la que te dice qué partículas son malas, por así decirlo a la gente para que lo entienda, qué partículas son las que pueden formarte a ti esa obstrucción, esa placa de ateroma. Y también un perfil por separado, porque mi padre me dijo el otro día, Sara, el colesterol lo tengo súper bien, pero estaba el HDL, el LDL, lo que es una media, entonces no, por separado. Y luego, otra cosa que pide sería la ferritina. A veces la hemoglobina nos sale bien, pero la ferritina, que es el almacén de tu hierro, que es el que te ayuda a que tus células estén oxigenadas y tus células funcionen y tengan gasolina, a veces está bajo. No solo es que la hemoglobina la tenga alta o baja, también hay que mirar la ferritina. Esas serían las cosas que yo diría. Es que yo estoy encantada contigo. Yo prácticamente no añadiría nada más. Quizá igual la falta de B12 y la homocisteína por común, pero me parece que a nivel general, Y vitamina D también la sí. pequeña, sí. Lo que pasa es que la vitamina D yo la pido y digo, es que total, si va a salir baja, y es que 9 de cada 10 las veo bajas, digo, es que no sé ni para qué las sigo pidiendo. Total, yo me estoy tomando la vitamina D y no me la he medido porque por antonomasia va a salir baja o no va a salir en el perfil óptimo, ¿sabes? No, y además cada vez más las guías abogan por la suplementación preventiva con dosis adecuadas, no Sí, excesivas, no sé si. dada un poco la pandemia de falta de vitamina D que tenemos todo el mundo. De hecho, probablemente en Dinamarca tienen un enriquecimiento de la leche con vitamina D. Lo que pasa es que en España no se podría hacer. Es que yo estuve investigando sobre Eso es que yo también lo vi en un equipo de investigación y no sé por qué no se puede. no se puede hacer porque tendrían que haber leche de invierno y leche de verano. Es decir, la leche de invierno sería enriquecida, pero puesto que se presupone que en España en los meses de verano sí que es verdad que la gente que está muy al aire libre sí que tendría la cantidad suficiente, no sería legal tener una leche enriquecida siempre, por si acaso esa gente. Entonces tendrían que tener 2 tipos de leche. Pero sabes tú que no te Ya, van a sobreexceder. Vamos, Yo, o sea, son demasiado precavidos. claro, lo que estudiara por eso y no lo hicieron por eso. Por eso no tenemos un enriquecimiento universal. Pero es que te dirá mucha gente a ti, es que no sé qué el suplemento, es que todo el mundo tiene que tomar. El otro día estuve investigando, hace falta 2 horas y media en invierno Sí. para que llegue para que tú puedas absorber la cantidad de rayos necesarios para tener la vitamina D adecuada al día. 2 horas y media, como vas Y tomando. exponiéndote brazos, piernas Sí. y en una altitud como la de Valencia, porque si vives en Vigo es Pues diferente. tienes que tirarte 3 horas. Claro, o sea, claro, es que, o sea, que todo es posible, pero ¿cuánto eres capaz de sacrificar para obtener lo mismo? Quizá en un mundo donde cada vez es más rápido, quizá es más fácil una cápsula que, oye, es que yo vivo en el campo y yo puedo estar 5 horas. Entonces, en tu caso, estupendo. Pero yo creo que la generalidad es que no es tan fácil estar 3 horas en invierno al aire libre a las 2 de la tarde. Yo vivo en Murcia, que el sol parte las piedras y todo el mundo tiene la vitamina D baja en toda la analítica. O sea que. No, es que es eso. Sara, millones de gracias y te quiero dejar despedir a ti el podcast con cualquier mensaje que quieras dejar a la gente que te escuche. Imagínate, yo siempre digo, si este micrófono te escuchara todo el mundo y todo el mundo entendiera español, ¿qué te gustaría dejar para la gente? El final del podcast es tuyo. Pues que escuchen su cuerpo, que a mí al final he llegado un poco tarde a veces a escuchar mi cuerpo, que es muy importante escuchar el cuerpo, traducir lo que te quiere decir y tomar acción. Que al final sé que es difícil, que yo no soy perfecta, pero el estar bien es cuidarse día a día. Y tu cuerpo es tu mayor tesoro. Igual que cuidar otras cosas, pues cuida tu cuerpo como si fuese lo más preciado del universo. Me ha encantado. Y que muchas gracias. Ay, millones de gracias. Es un placer y dejaré todas las redes de Sara en la descripción. Creo que si no la seguís, que es raro, yo creo que os gustará mucho. Tiene sobre todo una calidad humana muy poco común y explica las cosas un poco con el objetivo de entender. No pretende mostrar todo lo que sabe, sino pretende trasladar todo lo que considera que necesitáis saber. Y nada, millones de gracias. Os veo en el próximo episodio. Chao.